Señor don Julio López Astor, Subdirector General de Conocimiento y Estudios Turísticos, Instituto de Turismo de España, Turespaña. Presentación de la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos. Da un poco de miedo que pongan ya la presentación. Bueno, a mí me toca siempre salir después de el dúo Pimpinela. Yo creo que ya no se ofenden si lo digo yo, porque lo han dicho ellos mismos. Me toca salir después de ellos y yo no tengo ni vídeos, ni infografías. Por no tener, no tengo ni funnel. Lo único que tengo son proyectos de generación y difusión de la inteligencia turística. Muchas gracias por el consuelo. Son ustedes muy amables. Se lo agradezco de corazón. Prometo a cambio ser breve, no aburrirles demasiado. Y yo creo que en el fondo lo que tengo que presentar les va a interesar. Espero que sí. Nosotros en la Subdirección de Conocimiento tenemos, creo que, una labor apasionante y clave, que es la de generar inteligencia y, sobre todo, hacerla llegar a todo el sector. Hoy en día todos somos conscientes de la importancia de los datos y de que una organización tiene que estar llevada por los datos, tiene que ser la guía, pero los datos por sí solos no son suficientes. Es necesario aplicarles contexto y es necesario aplicarles experiencia, y luego es necesario hacerlos llegar a quien tienen luego que aplicar las lecciones aprendidas de esa inteligencia. Entonces, nosotros, dentro del nuevo portal de Turespaña, tenemos una sección de conocimiento en la que hemos incluido algunos elementos nuevos que no teníamos hace unos meses. En concreto, el primero de ellos, hemos creado una serie de informes dinámicos en donde se recoge la información más relevante de la encuesta de satisfacción del turista internacional. Estos informes están hechos en la plataforma que seguramente todos ustedes conocen, de inteligencia de negocio, Power BI, y en ella se presentan básicamente las dimensiones más relevantes de la encuesta. Ya la encuesta la presenté el año pasado, con lo cual no me voy a detener demasiado en cuáles son los elementos fundamentales de la misma. Simplemente comentar o recordar que la encuesta recoge distintas dimensiones de la satisfacción con el viaje en general, pero luego con el alojamiento, con los restaurantes, con el entorno, con la oferta de ocio, etc. Y mediante estos informes dinámicos uno puede seleccionar. De momento el único año que he cargado es el 22, pero iremos cargando más años a medida que los vayamos teniendo listos. Se puede cargar la temporada, tenemos encuestas hechas en temporada media, baja y alta, y luego podemos verlo por distintas perspectivas, desde el punto de vista del mercado o de agrupaciones de mercados, y también desde el punto de vista de los destinos. Tenemos dos métricas que utilizamos en el informe. Una de ellas es, la encuesta está hecha de tal forma que preguntamos a los turistas por su satisfacción en una escala de 1 a 5, en el que el 1 es muy insatisfecho y el 5 es muy satisfecho. Y esto es lo que presentamos en este tipo de informes, en el que podemos ver toda la distribución de respuestas según el segmento que hayamos determinado. Además de eso, también presentamos promedios. El problema de los promedios, los estadísticos son muy ocurrentes, pues dicen que el problema del promedio es que si uno tiene la cabeza en el congelador y los pies en el horno, pues en término medio está bien de temperatura. ¿Qué pasa el promedio? El promedio no cuenta toda la historia, pero nos da al menos un resumen en un solo dato. El segundo problema que tiene utilizar los promedios con estas categorías es que partimos de la base de que la diferencia o la distancia entre el 1 y el 2 es la misma que entre el 2 y el 3 y que entre el 3 y el 4, y estamos hablando aquí de categorías psicológicas, no es estrictamente así. Con lo cual, nosotros, ¿qué optamos? Pues por presentar las dos cosas, toda la información posible. Se han librado ustedes de una presentación muy larga, porque solo me quedan 15 minutos, así que paso muy rápido por encima de estas diapositivas.
lo pueden explorar en cualquier momento entrando en la página de Tour España, tourespain.es, y en el botón de conocimiento. Además de la visión desde los mercados, tenemos también la perspectiva del motivo de la visita. Podemos saber cómo ha sido la satisfacción de nuestros visitantes en función de por qué han venido fundamentalmente a España. También podemos ver qué vinculación previa tenían con España y cómo ha sido la satisfacción en función de si tenían o no tenían vinculación previa con España. Podemos saber también hasta qué punto nos son fieles, nos han sido fieles y tienen intención de ser fieles en el futuro. Nosotros no está en esta presentación, pero sí que hemos hecho un análisis un poco más profundo para ver qué relación había entre la satisfacción y la intención de repetir. Y hemos averiguado que, por lo menos el año pasado, se incrementó en promedio en un 14% la posibilidad de que repitieran. Hay que tener en cuenta que cuando un turista decide repetir el destino en los próximos 12 meses, hay muchos factores que influyen. No es exclusivamente la satisfacción el único que influye. Por ejemplo, puede ser que vivan lejos de España y tengan previsto visitar otro país por muy satisfechos que hayan quedado con nosotros. También puede ser que lleven muchos años viniendo a España y una experiencia aislada no satisfactoria no sea suficiente para convencerles de no retornar. En cualquier caso, sí que podemos ver aquí, pues, por ejemplo, el porcentaje de los turistas que han venido más de 10 veces es superior al 30% de todos los que hemos encuestado. Varía mucho según los mercados de origen, pero en general supera al número de los turistas que vienen por primera vez. ¿Qué nos dice eso? Que analizar los factores que llevan a que el turista quede satisfecho son más cruciales para nuestro destino que para otros destinos que tienen un turnover. Lo siento, Paco, no sé si estás por aquí, no me sale la palabra en español, que tiene mucha rotación. Los informes, aparte de los informes dinámicos, tenemos un informe estático en PDF donde se detallan los elementos más importantes, incluso determinadas correlaciones que hay entre dimensiones y factores que influyen en la satisfacción. Y también, para aquellos que tengan curiosidad, alguno habrá, unas referencias metodológicas para que sepan cómo está hecha la encuesta y también cómo se ha hecho la elevación de los datos, etc. La otra novedad que tenemos en el portal ahora mismo es que hemos subido un informe dinámico con los principales datos del turismo de España. Esto parece mentira, pero hasta ahora era una tabla pues estática, no, en un conjunto de tablas, y ahora lo tenemos pues en la misma plataforma de Power BI. Y aquí, de un vistazo, tenemos los principales datos, desde los datos de flujos turísticos, de gasto, de balanza de pagos, de empleo, y cada una de esas fichas se puede desglosar y podemos tener acceso a informes mensuales y anuales de toda esa información. Entonces, bueno, yo les invito, aquí no es el momento porque, entre otras cosas, no tenemos tiempo, ni tampoco tengo acceso directo a Internet para mostrarlo directamente, pero yo creo que lo mejor es que cada uno de ustedes pues, acceda y lo explore por su cuenta. Tenemos un glosario para explicar de dónde viene cada una de las fuentes y qué es lo que están contando. Lo siguiente que les quiero contar es, brevemente, los primeros resultados que tenemos de la encuesta de satisfacción de este año. Ya hemos realizado 2 oleadas de las 3 que teníamos previstas. Ya hemos realizado pues, casi 14.000 encuestas, con lo cual estaremos muy cerca de las 20.000 seguramente a final de año. Las 2 oleadas han sido en mayo y en agosto y representan el turismo que viene en temporada media y en temporada alta. Y bueno, los resultados que presento aquí son provisionales, por lo tanto hay que cogerlos con pinzas, pero sí que vemos algunas cosas. Por ejemplo, que el grado de satisfacción global apenas ha variado. Y esto es importante porque el año pasado era el primer año después de la pandemia y teníamos cierta duda de si tendríamos un efecto gaseosa, de si habría pues, mayor entusiasmo. Este año también pues, ha habido inflación, ha subido los precios, hemos tenido más flujos turísticos, hay que tener en cuenta que aquí está incluida la oleada de agosto. Y aún así, pues, la gente sigue estando satisfecha con su experiencia turística en un elevadísimo porcentaje.
La otra cuestión que, bueno, pues la oferta de ocio sigue siendo la dimensión más valorada y la sostenibilidad prácticamente con los mismos datos en términos generales, pero luego vemos en esta diapositiva, necesita un poco de explicación, pero voy bien de tiempo. Este cuadro representa en el eje horizontal el efecto marginal promedio que la satisfacción con una dimensión concreta esté generando satisfacción global con el viaje. Aquí tomamos como elemento simplemente el número 5 en la escala de 1 a 5, solo aquellos que han quedado muy satisfechos, ¿vale? Porque consideramos que es el elemento más representativo de la satisfacción. Entonces, el eje vertical representa el porcentaje de turistas que han quedado muy satisfechos con esa dimensión y el horizontal, bueno, es el resultado de una regresión logística en la que la variable dependiente es una variable en la que el 1, o sea, solo tiene dos posibles respuestas, el 1 es muy satisfecho y el 0 es todo lo demás. Con lo cual, obtenemos el efecto marginal de cada incremento en la satisfacción con cada dimensión tiene en la probabilidad de que el turista haya quedado muy satisfecho con el destino o con el viaje en su conjunto. Creo que esto ha quedado perfectamente claro, ¿no? Bueno. No voy a hacer preguntas, por si acaso. Pero bueno, lo más importante aquí es ver cómo queda cada una de las dimensiones y luego, no lo tengo aquí, pero lo tendremos cuando tengamos los datos definitivos, cada uno de los elementos de las dimensiones. Por ejemplo, dentro del alojamiento, saber las habitaciones, el servicio de habitaciones, el trato del personal, cómo se relacionan unos con otros. Entonces, las líneas de puntos marcan el promedio. El promedio de porcentaje de muy satisfechos entre todas las dimensiones y el promedio del efecto marginal de todas las dimensiones. Entonces vemos, por ejemplo, que el ocio y las infraestructuras son de los elementos más valorados que además tienen más efectos sobre la satisfacción global. El que más efecto tiene es el entorno, pero el entorno está por debajo de la media. Por lo tanto, lo podemos considerar como un factor más crítico. Hay que prestar atención a esto porque es importante. Va a determinar en gran medida que el turista haya quedado muy satisfecho con su viaje. Y vemos en el cuadrante de a vigilar la sostenibilidad. ¿Por qué? La sostenibilidad es la dimensión que ha tenido menor nivel de satisfacción, pero todavía es la dimensión que tiene menos influencia, todavía la que tiene menos influencia en que el turista haya quedado muy satisfecho con su viaje. Es decir, puede haber quedado muy satisfecho con su viaje a pesar de haber quedado muy insatisfecho con cuestiones de sostenibilidad. Y esto no ocurre, por ejemplo, con la oferta de ocio. El porcentaje, la probabilidad de que alguien haya quedado muy satisfecho con su viaje y muy insatisfecho con la oferta de ocio es inferior al 1%. Pero en el caso de la sostenibilidad está en el 16%. ¿Qué ocurre? Que el año pasado estaba en el 20%. Es decir, sí que vemos del año pasado a este un cambio. No es una tendencia porque dos puntos de datos no son una tendencia todavía, pero sí que da que pensar que efectivamente puede estar calando entre los turistas esta idea de que la sostenibilidad es importante para que yo esté satisfecho con mi viaje. Pero bueno, no quería extenderme demasiado aquí porque, como digo, estos son todavía datos provisionales. Tendremos los datos definitivos en el mes de febrero porque tenemos que esperar a los datos de Frontur de todo el año para hacer la elevación a población, pero bueno, estarán en su debido momento y los presentaremos. Lo último que ya tengo, en 7 minutos que me quedan, espero que me dé tiempo a contarlo bien, es el proyecto que estamos llevando ahora adelante en la subdirección para intentar medir la actitud de los residentes ante el turismo. Casi nada. El objetivo principal de este proyecto es obtener un indicador que sea sencillo de interpretar, pero también sea relativamente fácil de producir y barato de producir. ¿Por qué? Porque tiene que ser fácil y barato de producir, porque lo queremos integrar como un proyecto piloto. Creo que ya se ha hablado esta mañana en un par de ocasiones del marco estadístico para la medición de la sostenibilidad del turismo. Este es un proyecto que la OMT viene desarrollando con los países desde 2016, en el que nosotros hemos colaborado muy estrechamente como copresidentes del Comité de Estadísticas.
Este marco estadístico, si todo va bien, en el mes de marzo la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas lo aprobará como estándar internacional. Y es clave porque en el marco estadístico se definen conceptos y definiciones de lo que queremos medir o lo que consideramos que es sostenibilidad. Ahora mismo hay mucha confusión, es prácticamente una selva. Ya no es que haya muchísimos indicadores, es que hay muchísimas formas de entender y de definir lo que es sostenible y no sostenible. Entonces, el marco estadístico de momento no incorpora indicadores, los incorporará en el futuro, incorporará una lista de indicadores recomendados, pero establece claramente qué es lo que entendemos por cada cosa, ¿no? Igual que en su día se aprobaron las recomendaciones para la elaboración de estadísticas de turismo y cosas que ahora nos parecen claras, como que un turista es alguien que pernocta una noche al menos en el destino y que viene por determinados motivos de viaje. Eso no estaba claro antes y está claro desde hace ya pues, más de 20 años. Lo mismo con la cuenta satélite del turismo, otro estándar que ha permitido homogeneizar qué elementos dentro de la economía dentro del turismo influyen en la economía y en el Producto Interior Bruto. Entonces, este proyecto se integra, como digo, como proyecto piloto dentro del MST, con la idea de servir de guía para que otros países puedan incorporar este índice si finalmente los resultados que da consideramos que son representativos. El indicador, en realidad, son dos indicadores. Queremos generar un indicador de actitud personal hacia el turismo, cómo me afecta a mí personalmente el turismo, cómo de positiva o negativamente me afecta el turismo y cómo pienso que afecta a mi comunidad, al sitio donde vivo. Entonces, serán dos preguntas sobre percepción, ¿no? Está claro que hay muchos elementos objetivos que influyen en el bienestar de la población local relacionados con el turismo. Estos se miden también, pero donde tienen más problemas los estadísticos es cuando estamos hablando de, otra vez lo siento Paco, soft data frente a hard data. Esto es soft data, pero es fundamental. O sea, que aunque a ti te está yendo objetivamente bien, si tu actitud, tú percibes que el turismo te está perjudicando, tú vas a estar en contra y, por lo tanto, el turismo va a ser menos sostenible en tu comunidad. El proyecto que queremos desarrollar es con mínimo de 10.000 encuestas en 2 momentos del año. Estamos barajando posiblemente hacerlo en agosto y en noviembre del año que viene. Bueno, la idea es que estén representados todos los estratos de presión turística, al menos en tertiles, los de mayor presión, los de presión media y presión baja, porque luego queremos poder cruzar esos índices con múltiples variables, entre ellas el tamaño de la población, el grado de presión turística que tiene la población, la tipología del destino, es un destino de sol y playa, es un destino de ciudad, es un destino de interior, y luego con las características también de la población, cómo reacciona la gente más joven, la gente de más edad, en función de cuál sea su ocupación, su nivel de formación, etc. Entonces, estamos planteándolo como una encuesta en panel que nos permitirá además hacer que el estudio sea longitudinal, que podamos preguntar a las mismas personas en temporada alta y en temporada baja, y no hacer una encuesta muy larga. La idea es que tenga entre 4 y 6 preguntas, nada más, porque el resto de los elementos los obtendremos del panel. Y joder, lo he conseguido, faltan 2 minutos. Muchas gracias por su atención.